Wow, qué tema la herencia espiritual. Cuando yo digo la palabra herencia, todos se ponen contentos, pero no se pongan tan contentos. Vieron que los políticos cuando asumen un gobierno, siempre empiezan hablando mal de la herencia recibida, ¿no? Y dicen, la maldita herencia recibida, y todos le echan la culpa a lo que viene atrás. Entonces viene uno y le echa la culpa a la herencia que le dejó el de atrás. Y el que viene, ¿qué hace? Le echa la culpa a la herencia. Claro, eso es obvio, Vicky, porque claro, nadie va a asumir. Si el que estaba atrás le fue bien, no te van a elegir a vos. Generalmente uno le fue mal para que otro venga y cambie. Pero entonces siempre uno es como que dice, no, estamos resolviendo los problemas que heredamos. Y así estamos, hasta que llegás, siempre uno para atrás, hasta que llegás a la serpiente, ¿no? En el Edén. Siempre hay uno atrás que te transmitió una... Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos hablar de la buena herencia recibida, que es la herencia que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y la Biblia habla de la herencia. Ahora, uno piensa herencia y tiene muchas connotaciones. Una connotación muy conocida es la herencia patrimonial, ¿no? La herencia de los bienes. Los abogados hacen las sucesiones, acá la veo a la doctora, y a tantos otros por ahí que saben que una herencia se transmite de generación en generación. Cuando muere uno, si dejó algo, porque algunos lo único que dejan son deudas, ¿vieron? Pero si dejó algo, le transmite a la próxima generación. Y eso es parte del derecho, de un derecho que se va transmitiendo. No solamente los derechos, sino también los deberes. Algunos se transmiten, otros se acaban con la persona. Pero en lo que es patrimonial se transmite, ¿no? Ahora, no todo es ese tipo. También la genética es una herencia. Viste que cuando vos lo ves, por ejemplo, a Nina, decís, ¡ay, qué parecida a la mamá! ¡Qué parecido al papá! Y cuando le ves, por ejemplo, los ojos, le decís, ¿a quién salen esos ojos? ¿No? Por ahí tiene ojos claros y los dos padres ojos negros, ojos marrón oscuros. ¿A quién salió? La abuela, para decir te salvó la abuela o la bisabuela que tenía ojos, si no ya empieza la duda, ¿no? Pero bueno, hereda los ojos de la abuela y justo, viste que transmite la herencia. Bueno, y ahí está la genética, y los que estudian genética dicen, bueno, los genes se transmiten de generación en generación, también se heredan, ¿no? Algunas cosas se heredan y viste que ahora te hacen el análisis genético en 23, no sé cómo se llama la empresa, 23, bueno, tiene un nombre así, 23 a mí creo que se llama, 23 y yo, y te hacen la herencia y te dicen de dónde vienen tus genes. Algunos te dicen vienen del norte de Australia o del norte de África, depende de dónde vienen. Bueno, te dicen tanto porcentaje de acá, no sé si será verdad, todo chamullo, ¿no? Pero te mandan los resultados de tu examen genético. Tenés que escupir en un sobre. Eso dicen, escupís en el sobre, lo mandás, lo doblás y lo mandás por encomienda. Y uno agarra y dice, che, mandale que era de África. Otros creen que es más certero el análisis más científico. Pero bueno, tiene una mirada de decir, bueno, viene la herencia genética, uno la puede seguir en una relación, ¿no? Por ejemplo, salió alto y los dos papás petizos. ¿A quién salió alto? Y ahí viene, ¿no? O salió uno alto y uno petizo. Por ejemplo, en nuestro caso, yo soy un poco más alto que mi esposa Marijo, ¿no? Y cuando nacieron nuestros hijos, claro, la que primero más grande, Julieta, nació más alta. O sea, ella enseguida creció. Y Ian, que le gustaba jugar al básquet, venía más demorado en su crecimiento. Entonces, todos decían, vos salís a tu mamá, vas a quedar. Y él tenía una crisis terrible porque él no quería. Bueno, después pegó el estirón y pudo seguir. Pero bueno, en el momento le agarraba. Porque uno dice, bueno, ¿y qué? Depende de los genes, no se sabe. Sale la mezcla, el cóctel así y sale. No, bueno, uno cree que Dios en ese diseño. Bueno, hay 7.000 o más de 7.000 millones de personas y ninguna es igual a ninguna. ¿No es cierto? Cada una, y tampoco es igual a todas las que nacieron antes ni las que van a nacer después. Es más, hay dos gemelos, nacieron al mismo día, a la misma hora. Son gemelos, pero tienen diferente código genético o aún se diferencian en algunas cosas, ¿verdad? Así que lo que podemos decir es que, por ahí hay mellizos, la veo a Valentina, la mamá de Mica y Tobía, y son diferentes, nacieron el mismo día, tienen los mismos padres, pero son diferentes. Y así, cada uno puede decir la herencia genética recibida, y algunos, hasta uno puede decir qué cosas uno hereda, ¿no? Y se va dando cuenta después, algunas formas de ser, algunas
Aún la forma de caminar, no sé si han visto que va el padre y camina el hijo, camina igual. Y vos decís, pero ¿cómo camina igual que el padre? Bueno, hay parte genética que se va transmitiendo, pero también está la herencia que uno puede decir que no solamente es ni física ni patrimonial, hay una herencia que tiene que ver, o que se llama el legado, ¿no? Y eso es lo que se transmite con principios, con valores. El legado recibido, ¿escucharon la palabra el legado recibido? Entonces uno transmite un legado de generación en generación. Un legado es eso que uno recibe como sociedad, aún como país, o como familia también, ¿no? Un legado que se va transmitiendo respecto de, estos son los valores que nosotros defendemos, estos son los principios que llevamos, o todas nuestras obras se transmiten como un legado que no es patrimonial, pero vale quizás mucho más que lo patrimonial, ¿no? A veces eso se representa en un apellido. Bueno, el apellido tal es sinónimo de esfuerzo, de trabajo, digamos, de honestidad, digamos, de un trabajo, depende, ¿no? Ahora, cuando hablamos de herencia espiritual, es el grado más alto de este concepto, que uno lo puede ver en estas facetas que acabo de mencionar. Es algo que uno quizás no lo puede ver, pero sí lo puede ver, no lo puede dimensionar, pero sí lo puede ver en la realidad. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de que la bendición de Dios se transmite de generación en generación. De hecho, cuando Dios lo llama a Abraham en Génesis capítulo 12, dice, te bendeciré y serás de bendición, y bendeciré en ti a todas las familias de la tierra. Y estaba hablando de una bendición transgeneracional. Ahora, también dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. O sea que la Biblia, en diferentes partes, habla de que la bendición se transmite de generación en generación. Y la maldición también se transmite. Eso no me lo habían dicho. Por eso cuando uno entra por eso la Biblia, cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, ustedes van a ver que hace primero una lectura de nombres que uno siempre trata de no leer, pero es la herencia que viene de generación en generación, y dice fulano era hijo de fulano, era hijo de fulano, y el linaje de Cristo que llega hasta David, y luego llega hasta Moisés, y luego llega hasta Abraham, viene la bendición de Dios que se transmite. Y uno dice, y nosotros somos herederos de Cristo porque la herencia la recibimos espiritualmente. Y de eso quiero hablarte hoy, ¿no? Por eso en Efesios capítulo... Uno tiene que entender de qué estamos hablando cuando decimos somos bendecidos por Dios. Porque algunos creemos que la bendición... se llama porque soy cristiano. Y eso en sí no sería solamente la bendición y algunos no lo llaman tanto una bendición, porque dice, es como que tengo que llevar esta carga, ¿no? A veces el legado es más como una carga que como una bendición. Hay gente que tiene determinada y como que lleva con un peso el nombre o la expectativa, y eso no es muy sano emocionalmente. Pero nosotros sí llevamos una bendición que se transmite, y la verdad es que la herencia, el concepto de herencia, es que uno no tiene que hacer nada en principio para recibirla, porque es algo que se recibe. ¿Cuántos quieren una herencia? Levantar la mano. ¿Qué hacer el heredero? Es decir, recibo la herencia que está para mí. O sea que lo que uno tiene que ejercer para recibir una herencia es nada más que la voluntad de recibirlo. Y esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios se transmite, pero lo que sí tenemos que ejercer es la voluntad de decir, la acepto y la quiero para mi vida. Así que hoy quiero hablarles de esta bendición de Dios que está preparada. Y en el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo.
O sea que lo que está diciendo el apóstol es que muchas veces uno puede tener una herencia y no saber lo que tiene. Uno puede tener una herencia que uno la recibe y ya es titular de esa capacidad o de ese derecho en Cristo, pero no tiene la capacidad de tener la luz suficiente. Por eso dice que sea iluminado el corazón, los ojos del corazón, ¿no? Para que uno pueda entender la magnitud, la dimensión de la bendición de Dios recibida. Y esta no es que se transmite de un padre a un hijo carnal o humano, sino se transmite espiritualmente directamente de nuestro Padre Celestial. Esto habla de que esa herencia, por eso dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Somos coherederos con Cristo, significa que nuestra herencia está de tal manera ya determinada que no hay nada que la pueda quitar. Por eso dice, es irrevocable los dones dados por Dios. O sea que no hay nada que nadie pueda hacer para detener esa herencia que Dios ya determinó para cada uno de nosotros. Eso es una muy buena noticia, ¿sí o no? Porque alguno puede decir, bueno, pero puede ser que si yo me porto mal, Dios me quite la herencia. No, Dios no te quita ninguna herencia, porque es irrevocable. Significa que es una vez y para siempre, que en Cristo tenemos esa herencia. Aleluya. Wow, esto es tremendo. O sea, muchas veces lo que ocurre... Por eso el apóstol dice, la palabra nos habla de sabiduría y revelación, porque muchas veces ocurre que uno tiene ciertos paradigmas o ciertos pensamientos estructurados que no nos dejan disfrutar de las bendiciones de Dios. Uno tiene en alguna medida algunos preconceptos que se va construyendo o quizás le transmiten, bueno, si querés recibir la bendición de Dios tenés que hacer esto, esto y esto. Bueno, si querés recibir la bendición tenés que ir a este lugar o tenés que hacer tal cosa o tenés que... Siempre como que uno se gana la bendición o la herencia y la verdad es que el concepto de la gracia... Algo que nosotros festejamos la próxima semana, porque es el Día de las Iglesias Evangélicas, el 31 de octubre, que se festeja el Día de la Reforma. El Día de la Reforma en el cual nosotros celebramos el pensamiento, la revelación de la palabra, que nosotros somos herederos por gracia. Que Cristo dio y pagó el precio por nuestra salvación, por eso dice la esperanza, y que nosotros no tenemos que pagarla con nuestras obras, sino que Cristo ya pagó el precio en la cruz de Calvario. Y somos herederos de su bendición, de su esperanza de vida eterna. Primeramente, nosotros entonces no tenemos que hacer nada, sino que el concepto de la gracia. Pero la verdad es que necesitamos que nuestra mente sea iluminada porque tenemos conceptos de estructuras que nos hacen pensar de que, bueno, vos podés fallar en esto y si fallaste, entonces te quedás fuera de la bendición, ¿no? Y uno tiene que luchar a veces contra pensamientos, contra pensamientos aún de acusación, porque el diablo, que se llama en el libro de Apocalipsis el acusador de nuestros hermanos, el acusador, lo único que trata es de que vos y yo no recibamos la herencia que ya está determinada por Dios para cada uno de nosotros. Ese es el objetivo. Nuestro enemigo quiere evitar que nosotros recibamos la luz para entender todo lo que Dios ya nos ha dado. No es lo que nos va a dar si nos portamos bien, si tomamos la sopa el Señor nos va a dar, no. Viste que al nene le dice, bueno, si tomás la sopa te voy a llevar al parque, si tomás la sopa te voy a dar un caramelo. Bueno, ese concepto que está tan enraizado en nosotros, hace esto para recibir lo otro, lo llevamos a la vida espiritual. Y la Biblia es totalmente diferente, nos dice que todo lo tenemos por gracia ya entregado por la obra de Cristo en la cruz. Y eso es algo que necesitamos una vez y tras vez recordarnos. Por eso es importante que uno pueda decir, yo soy heredero con Cristo. No es que me van a dar un papel, no, lo único que tengo que entender es que yo ya recibí el derecho de la herencia en Cristo. La religión, el legalismo, trata de imponer carga para que uno no pueda
recibir la plenitud de esa herencia. Por eso dice la riqueza de la herencia. Porque a veces uno vive con migajas de la gracia y de la bendición que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y teniendo la posibilidad de vivir una vida plena, vivimos una vida miserable. Es como que alguien tiene un capital enorme en el banco y no sabe que lo tiene, pero nadie le avisó que en el banco está su nombre y uno vive comiendo y viviendo con migajas porque no sabe toda la riqueza que tiene. Y ese es el concepto que la palabra nos quiere decir, que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación, para que podamos primeramente en nuestra mente, en nuestros ojos intelectuales, en nuestros ojos, en nuestra capacidad de entender y discernir qué es toda la amplitud de lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, dicho esto y dicho este principio espiritual, hay una verdad que también en la vida real, porque ustedes me van a decir, bueno, pero entonces ¿por qué yo cuando yo no todo puedo? ¿Por qué en la práctica a veces hay cosas que no se dan? Bueno, hay un pasaje que está en el libro de Génesis que nos lleva al Antiguo Testamento y nos muestra algunos principios de esta palabra de la herencia. Ustedes saben, la Biblia nos muestra de que la herencia espiritual fue primero del padre Abraham, después de su hijo Isaac y después de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Por eso es que la bendición, el padre de la fe, Abraham, transmite su herencia a su hijo Isaac. Y Isaac nos cuenta la palabra en el capítulo 26 de Génesis, que recibe esa herencia, pero no le era tan fácil alcanzarla al principio. Miren lo que pasa. Vamos a ver algunos principios ahí. Dice, y cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Y cuántas veces cosechó? 100 veces más. ¿Cuántos quieren cosechar 100 veces más? A ver, levanten. ¿Tiene ganas o decir, bueno, yo un poquito nomás? Ese año, ¿cuántos quieren que este sea un año bendecido? Que terminemos este año y Dios me bendijo. Y que uno pueda dar testimonio. Bueno, quiero dar mi testimonio, el Señor me bendijo 100 veces más. Y todos dicen, ¿qué? ¿Qué hiciste vos? ¿Por qué a vos sí, a mí no? Bueno, eso le estaba pasando a Isaac, ¿no? Un año re bendecido había tenido, ¿no? Y se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. ¡Aleluya! Viste que al rico se le da más. Dice, adquirió tantos rebaños de ovejas y cabras y manada de ganado y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. ¿Conoce gente envidiosa? Viste que envidia porque todo lo que el otro tiene y dice, ay, cambió el auto, qué envidia. Compré un celular nuevo, qué envidia. Compré un zapato nuevo, qué envidia. ¿Viste esos cartelitos en el camión? Dice, no me tengas envidia. ¿Qué le dice, no? O dice, te deseo el doble que vos decías para mí. Dice, así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. O sea, era herencia de Isaac, porque venía de Abraham. Pero ¿qué hicieron los filisteos? Le taparon los pozos. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros y no podemos soportarlo. Esa gente tan envidiosa que no quiere tener un exitoso cerca. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. ¿Y qué hizo? Y reabrió los pozos de su padre. Abraham había cavado porque los filisteos los habían tapado después de su muerte. Y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. ¿Y qué nombre les puso? A ver. Dice, y los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Y este agua es nuestra, dijeron. Y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Y luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sinna, que significa hostilidad. Isaac ya abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro pozo. Y esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto. Porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra.
Y de allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre, Abraham dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Y luego Isaac construyó un altar, adoró al Señor y estableció su campamento. Y sus siervos cavaron otro pozo. Tremendo. Cada pozo una bendición. Y uno ve este pasaje que es tan representativo de lo que uno puede ver hoy en cada acción que uno realiza, porque las conductas se repiten, ¿no? Y uno puede aprender de este principio espiritual. Número uno, que Isaac recibió bendición de Dios y fue prosperado. Número uno, que Isaac se encontró con que había una herencia que Dios, a través de su padre Abraham, le había dejado, y el agua de esos pozos, si bien el agua en un terreno árido significa prosperidad, porque el agua es indispensable para los cultivos, pero también para la vida, o sea que ese agua era riqueza, era como si hoy te dejaran. Imagínense, en ese momento no había petróleo, pero un pozo de agua es como ahora un pozo de petróleo. Dentro de un tiempo va a ser el agua igual más importante que el petróleo. Se va a acabar el petróleo y la gente va a necesitar agua y un pozo de agua va a ser más importante. Pero ahora uno no lo puede dimensionar, porque pero un pozo de agua en ese momento era como un pozo de petróleo. Imagínate que vos te digas, sí, mi papá me dejó un par de pozos de petróleo. ¡Wow! ¿Puedo ser tu amigo? ¿No? Este es mi número de teléfono, ¿eh? Te doy mi Instagram. Somos amigos, ¿no? Mi papá me dejó unos cuantos pocitos de petróleo. Claro. Entonces, lo primero que vemos acá es que hubo gente que cuando se enteró que el otro tenía pozos, ¿qué hizo? Fue a taparlos. ¿Pero qué le importaba a los otros que tengan pozos si los pozos nunca los iban? No, pero vio ese corazón del hombre de querer taparle los pozos al otro. Por eso yo hablo de la gente con espíritu tapapozo. Sí, es gente con un espíritu tapapozo que no puede soportar que al otro le vaya bien y le tira tierra. ¿No? Simbólicamente, ¿no? A veces no, pero bueno, le tira tierra, le tira, no, eso no te va a funcionar. No, yo conozco uno que hizo lo mismo y falló. No, yo conozco otro que perdió todo. No, este se enfermó, se murió y no pudo disfrutar nada. Y siempre te tira cosas así, vos decís, gloria a Dios, qué bendición, ¿eh? Viste que vos te encontrás con gente que no puede soportar que al otro le vaya bien. Entonces, cuando al otro le va bien, le tira tierra. Es más, no se la tira directamente, se la tira por las redes. O se la tira a otro y dice, sí, este fulano, no. Pero fíjate que para mí que todo eso lo robó. Sí, no. O todo eso que tiene, no, eso que hace, no, vas a ver que no le va bien, porque muchos empiezan, eso le va a causar orgullo y el orgullo lo va a... O sea, siempre le tira algo. No sé cómo hace, pero tiene algo de tierra para tirar. También se le llama el famoso hermano pinchaglobo, ¿no? PG, pinchaglobo. Cada vez que el uno, ¡pa! O sea, tiene ese espíritu y esta gente estaba en ese ánimo. Ahora, el problema puede ser, es que uno en vez de enfocarse en la bendición que Dios nos da y en la riqueza que Dios nos da, nos ponemos a mirar lo que el otro hace y el otro lo que critica y el otro la tierra que nos tira. Es un problema distraerse y no recibir la herencia que Dios nos ha dado, amén. Entonces lo único que yo te recomiendo es no te enfoques en los tiratierras. Enfócate en la bendición que Dios tiene preparada para tu vida, que Dios ya te dio en Cristo. Gloria a Dios. Gracias por el entusiasmo. Entonces uno piensa y dice, ¿por qué yo me di? Bueno, justamente uno de los problemas es que los enemigos... El gran enemigo de nuestra alma lo que quiere es que no recibamos las bendiciones que Dios ya nos dio en Cristo y que nos distraigamos, que nos amarguemos, que nos preocupemos. Pero no vamos a recibir la bendición si no tenemos la iniciativa de ir a destapar esa bendición, de ir a buscar ese pozo. Porque si uno consciente, no de conciencia, sino de consentir, si uno consciente de que las bendiciones que Dios nos da, otros las tapen. Y no hablo necesariamente de personas físicas, sino hablo también del mundo espiritual. Los demonios no quieren que vos recibas todas las bendiciones que tenemos en Cristo en la palabra. Pero si uno no toma la iniciativa de ir a buscar esa bendición, de levantarse, abrir la palabra de Dios y empezar a ver las promesas que Dios tiene para nosotros.
Y nos creemos que lo que está es lo que se ve, pero no nos damos cuenta que lo que Dios tiene preparado es mucho más grande de lo que se ve. Y nos quedamos creyendo de que la vida es lo que hay. Y Dios tiene algo para que uno pueda ir a buscar y recibir la bendición de Dios y cambiar la realidad y cambiar la historia. Pero uno se queda, bueno, es lo que me tocó. Y es mentira del diablo, no es lo que te tocó, es lo que te quieren hacer creer que te tocó, pero Dios te bendijo y Dios te da una bendición para ir a buscar todo lo que Él ya preparó de antemano para nosotros. Mirá lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. O sea que Dios tiene cosas buenas preparadas de antemano. Dios tiene cosas buenas preparadas de antemano. Dios tiene bendiciones para darnos, pero tenemos que ir a buscarlas, ir a destapar esos pozos, ir a buscarlas, ir a declararlo, ir a creerle a Dios que Él tiene promesas para nuestra vida. Ahora, no pensemos que ir a buscar la herencia espiritual, ir a recoger lo que Dios y las bendiciones, no van a venir conflictos. Ese es el gran error, creer que todo va a venir fácil. Y no es así, no es así. Porque el mundo nos demuestra que hay enemigos y que hay fuerzas en maldad y de oposición a todas las bendiciones que tenemos para recibir. Lo cual no significa que Dios no te las va a dar, sino significa que Él quiere ver nuestra fe. Nuestra fe en acción. La certeza de lo que se espera, la convicción de que lo que no se ve. Por eso es por gracia, pero también es por fe. Es por gracia, sí, pero también es por fe. También uno tiene que ejercer un esfuerzo. Si tenés el pozo, destaparlo es esfuerzo. ¿Cuántos saben que hay que hacer un esfuerzo para destapar el pozo? Es más fácil taparlo que destaparlo, ¿verdad? Por eso hay gente que no entiende que ser prosperado también implica esfuerzo. Y disciplina, y trabajo. Hola, ¿qué tal? Algunos creen que la herencia es cobrar un subsidio, no sé. Es anotarse en una listita que todos los meses ir a cobrar el 29. Por eso el ñoqui, ¿viste? El ñoqui el 29. No trabaja para el 29 y cobra el último día hábil. Eso no es la bendición y la herencia de Dios, ¿eh? Ay, no, pastor, no me diga eso. Yo estaba creído que eso era la herencia. Ir y cobrar todo el 29, el ñoqui. Está bien, ¿por qué le decían el ñoqui? Porque el 29 va a cobrar. No trabaja, figura en la planilla, va el 29 y cobra por ventanilla. Pero eso no es la herencia de Dios. Hola, ¿le arruiné el día a alguien? Dios no nos llama a hacer ñoquis para Cristo. No hay ñoquis en el reino de Dios. Esos son del otro lado. Los que reciben la bendición de Dios van, trabajan, Dios les prospera, el 100 por 1. Así que entonces, esfuerzo. Los pozos no se destapan solos. Aleluya. Amén. El Señor te da una herencia y esa herencia hay que ir a conquistarla. Oh, tremendo problema. Heredamos tierra que fluye leche y miel. Sí, pero hay que ir a sacar a los enemigos. No, pero ¿cómo? Si es promesa de Dios. Si es promesa de Dios, Dios te la da, pero también demanda tu fe en acción. Y eso implica conflicto. ¿Fueron al primer pozo? No, no te lo damos. No, pero es mi pozo. Yo soy el heredero. Si soy mi padre ahora, sí, todo bien, pero no te lo damos. No, pero yo no. ¿Y qué haces ahí? ¿Te quedás ahí peleando, discutiendo? No, que es mío, tuyo, no, que es mío, tuyo, no, que... Está bien, me voy. Voy a buscar otro pozo. Primer pozo, conflicto. Segundo pozo, enemistad, hostilidad. Abre el segundo pozo, de vuelta. ¿Qué haces? ¿Te cansás? ¿Bajás los brazos? Bueno, la herencia también demanda perseverancia. No es decir, bueno, ya está, no era de Dios para mí. No. Dios le dio herencia a todos menos a mí. Y empieza el espíritu de autovictimización. No era para mí. No, yo no soy digno. No, yo no puedo. No, yo no. Y bueno, y todo eso. Y fíjate que recién el pozo que le queda a Isaac de su herencia real era el tercero. Y ese le puso un nombre que se llama lugar o espacio abierto. Lugar espacioso. Pozo abierto. Significa que los enemigos ya se cansaron. Porque te vieron tan decidida. Te vieron con tanta perseverancia. Te vieron tan
con tanta fe que dijeron, con este no podemos más. A esta no le voy a decir más nada porque no lo puedo parar. Cada vez que le digo, para vos no hay, dice, sí, para mí sí. No, para vos no hay, para mí sí. Para vos no hay, para mí sí. Listo, ya está, no le digo más nada. El tercer pozo, no vinieron más enemigos. Tengan ánimo. Un día el enemigo se va a cansar y vas a ver que Dios te bendice y no va a haber nadie que te venga a discutir. Así que no te detengas de seguir buscando la bendición de Dios. Por ahí estás, y bueno, pero para mí no, pero fíjate, fulanito se me opone, este me tira a tierra, el otro coso, el otro. Y parece que la nube es negra, parece que todo está complicado. Pero yo te digo, no bajes los brazos, seguí creyendo, seguí pensando, porque la bendición de Dios nunca falla. Dios no miente. Él dice, te bendeciré y vas a ser de bendición. Y la bendición de Dios va a venir. Porque está escrito, porque te bendeciré y bendeciré tu descendencia. La bendición de Dios viene para los hijos y las hijas de Dios. Y Dios te da la autoridad y el derecho para reclamarlo. En el mundo espiritual, si uno no lo reclama, es problema de uno. Pero Dios te dice, reclama el derecho que yo ya te di en Cristo. Somos bendecidos. Y este es el principio. Finalmente Isaac empezó a prosperar, empezó a ver la mano de Dios y no había ya enemigo. Siguió abriendo otros pozos nuevos que ya no eran herencia de su padre, eran nuevos. Eran la herencia que Isaac le iba a dejar a su próximo hijo, a Jacob. O sea que cada uno recibe una herencia, pero también genera herencia para la próxima generación. Porque vos sos bendecido por Dios, pero también tenés la responsabilidad de bendecir a tu propia generación y a las generaciones que vienen. No es cuestión como la parábola del hijo pródigo, que recibo la herencia y me la gasto No. Te da una herencia para que uno administre las bendiciones de Dios y pueda generar un caudal de bendición para las generaciones que vienen. Como Bastián y Ian, que andan por acá. Y los hijos y los padres corriéndolo por todos lados. La bendición de Dios viene para ser recibida, pero también para pasarse y multiplicarse. Porque todo lo que había hecho Isaac, todo lo que Isaac había levantado, también era herencia para lo que venía para adelante. Y no piensen solamente en lo material, primeramente en lo espiritual. Porque somos de bendición para las próximas generaciones. Y dice la palabra del Señor que Dios nos prepara. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de las que pongamos en práctica. Uno a veces piensa y dice, bueno, todo lo que hago es por mi esfuerzo. Bueno, en parte sí, en parte no. En parte es tu esfuerzo, porque nada se recibe sin esfuerzo. Pero en parte también es porque Dios te dio la gracia y la bendición para lograrlo. Entonces yo termino una carrera universitaria, gloria a Dios, es por mi esfuerzo, pero también porque hay un montón de factores y variables que Dios me bendice para que yo pueda lograrlo. Porque muchos intentan algunas cosas y no lo logran. Muchos reciben maldiciones, situaciones que no pueden cambiar. Y uno dice, pastor, ¿puede ser que no me encuentre con ninguno que me venga a disputar mis derechos? Ninguno que me venga... ¿Puede ser que no haya gente que me envidie si me va bien? Imposible. Si te va bien, te van a envidiar. Eso no significa que le diga, me envidienme. No, eso tampoco. Pero es inevitable. Si te va bien, te van a envidiar. Lo que no tenés que estar del lado de los que envidian, porque esos nunca prosperan. En vez de hacer pozos, se ponen a envidiar a los que... En vez de andar y tapando pozos los demás, tendrían que hacer su propio pozo. Y no perder el tiempo en lo otro. Así que sean sabios, inteligentes. Por eso dice sabiduría e inteligencia espiritual. Recibamos en esta noche espíritu de sabiduría y revelación de Dios. Que no andemos por este mundo como
huérfanos espirituales cuando tenemos un Padre rico y un Padre que nos ha dejado una herencia en Cristo. Somos coherederos juntamente con Cristo. Que nadie te diga, vos sos una hija del Rey, sos un hijo del Rey. Somos herederos en Cristo, somos príncipes en esta tierra. Que nadie menosprecie tu valor, que nadie que te baje el costo de tu herencia. Nadie te pueda decir que no valés, porque vos valés el precio que pagó Cristo en la cruz de Calvario. Y Dios preparó obras de antemano para que nosotros las pongamos en práctica. Significa que Dios ya tiene cosas preparadas para que vos vayas caminando por la vida y las alcances. Y es por fe, es por fe. No es porque venga alguien y te diga, tomá, te regalo, tomá, te regalo. Hay cosas que se te regalan, pero no todo, la herencia es regalo. La herencia es la habilidad para ir y conquistar lo que Dios ya te preparó de antemano. Pues si no, Dios haría todos tontos. Y Dios no te hizo tonto, te hizo capaz y hábil para poder desarrollar habilidades, capacidades y fe para generar productividad. Y que esos pozos sean bendecidos por la gracia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Te invito a que te pongas de pie y que juntos comencemos a orar y a reclamar las bendiciones del Señor. Las bendiciones del Señor que ya están dadas, que ya están preparadas de antemano, que vos como una hija y un hijo de Dios las tenés escritas. Pero pastor, ¿usted por qué cree eso? No lo creo porque soy un loco, sino porque creo en la Biblia y la Biblia lo dice. Entonces sería un loco si no creyera, o sería un tonto si no creyera que la bendición de Dios ya está para mí. Está para mí. Y otros te van a decir, bueno, eso es autocontrol, eso es autosugestión. Te autosugestionas que te va a ir bien y te va bien. Bueno, pues si sirve para eso, que por lo menos. Pero yo creo que no, que además hay algo espiritual que se transmite y que genera bendición. Porque la fe se transmite en bendición y de bendición en bendición. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por ser tus hijas y tus hijos y un día haber recibido una promesa y una palabra de fe en nuestro corazón. Señor, gracias porque está escrito, que lo dijiste, Señor, que éramos herederos. Y en la gracia recibimos las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en Cristo somos coherederos juntamente con Él de esa gracia recibida. Hijos de la promesa, hijos de la bendición. Y nos pones en este mundo para caminar por tus caminos. Y la fe que nos das para activar las promesas, los dones, las riquezas que vos ya preparaste para nuestra vida, los principios, los valores, el legado espiritual. Señor, yo bendigo a la iglesia, bendigo a tus hijas y a tus hijos, Señor. Señor, y te pido que los ayudes, Señor, para mantenerse firmes en la fe, frente a todo ataque del diablo, frente a toda mentira del enemigo que dice que no tiene derecho a esa bendición. Tan gráfico este pasaje. Gente que lo único que piensa es dañar a otro, taparle sus bendiciones, criticarlo, envidiarlo. Porque no tiene la bendición, porque cuando uno está bendecido ni se fija en el otro, es bendecido y punto. Señor, bendice la iglesia, bendice a tus hijas y a tus hijos, Señor, que se corra el velo, que no los deja ver la bendición, que sean iluminados los ojos de su corazón para ver la riqueza de la herencia recibida, para que puedan entender la esperanza a la cual nos ha sido llamado. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.